Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Lizeth Balbachán. Voy a estar moderando la sesión sincrónica de hoy, que es asesoría para acompañantes y tips para hacer informes, con la participación de dos expertas. Luan Méndez, que es psicóloga y coordinadora del Centro SOS Digital, cuenta con un posgrado en gobernanza de Internet por la Universidad de San Andrés de Argentina e investigó sobre brechas digitales de género y su relación con otras desigualdades sociales. Por otro lado, nos va a estar acompañando Adriana Pérez Tudela, que es abogada, diplomada en liderazgo, democracia y desarrollo local, y ha trabajado en instituciones como Mujeres en Busca de Justicia, defendiendo legalmente a mujeres en procesos penales y familiares. Para empezar la sesión de hoy, les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica. En primer lugar, nuestras expertas invitadas van a exponer, tendrán media hora cada una, y al finalizar ambas se va a dar lugar a las preguntas, dudas, comentarios que tengan ustedes. Lo van a poder hacer de dos maneras distintas, una mediante el chat, que veo que ya lo están usando, el chat de la sala. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Y en segundo lugar, van a poder levantar la mano y se les habilitará el micrófono en el orden en que hayan levantado la mano para que sea un poquito más ordenada la cosa. En el caso de que no lleguemos a tiempo a responder todas las preguntas que tengan, se les van a hacer llegar las respuestas mediante los grupos de WhatsApp en los que están participando o vía las tutoras que están haciendo el seguimiento con ustedes. Hecha la presentación, no robo más tiempo y podemos darle la palabra a Luan y Adriana, que me parece que quieren conversar un poco con ustedes antes de empezar con las presentaciones. Sí, muchas gracias, Elis. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por conectarse. Mientras esperamos que se unan un par de personas más a esta sesión, les queríamos pedir junto a mi compañera Adriana Pérez que en el chat ya lo están haciendo varios y varias de ustedes, pero porfa pongan su nombre y cuál es el cargo o la institución a la que pertenecen. No tienen que poner sus datos personales como carnet de identidad ni número de teléfono, pero sí nos gustaría saber qué perfiles, qué características tiene el trabajo que realizan día con día. Entonces, mientras esperamos, si pueden ir poniendo esos detalles en el chat, sería de gran ayuda para nosotras. Sí, buenas noches. Igualmente, si pudieran aclarar cuál es su profesión, si son abogados, psicólogos, trabajadores sociales, para poder adaptar tal vez nuestras presentaciones y que sea más enriquecida. Ya hay algunas personas han escrito en el chat. Está María Zapata Solís, juez de Cochabamba. Ricardo Huancaillón, juez de instrucción penal y anticorrupción contra la violencia. María Amparo nos dice que atiende casos penales y entre ellas violencia familiar o doméstica. También está Omar Homero Cardoso, que es abogado, que es juez de instrucción penal 2 en Potosí. Muchas gracias. Les invitamos al resto, por favor, que vayan contándonos su nombre, la experiencia que tienen, su profesión. Y yo creo que en unos 2 minutitos a 3 iniciamos. Muchas gracias por su puntualidad.
Súper, creo que podemos ir iniciando. Ahí hay varias personas que han respondido en el chat. Está Verónica Pérez, bienvenida, que es abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba. También está Noel Candy, que no nos dice de dónde trabaja, pero igual, bienvenido Noel. Y también está María Maritza Llanos Chumacero, trabajadora del SLIM. Y también está Roger Salvatierra. Perfecto. Creo que podemos iniciar. Muchas gracias nuevamente a todas y todos por conectarse. Comentarles que esta sesión está especializada para quienes trabajan en el acompañamiento a casos de violencia digital, eh, en las defensorías de la niñez y adolescencia, en los SLIMs, la policía también. Y tenemos otra sala donde se está llevando a cabo un análisis legal de la normativa penal que se puede utilizar en casos de violencia digital. Entonces, solo para recordarles que esta sala es más de acompañamiento y el objetivo de la sesión va a ser que vamos a en una primera parte yo voy a exponer algunas preguntas clave que podemos hacer a víctimas de violencia digital de género para poder identificar su situación de riesgo, para poder identificar su vulnerabilidad, entonces su situación de vulnerabilidad, y esto va a ser de mucha ayuda para psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, y ya luego mi compañera Adriana va a dar una exposición de cómo se puede presentar las denuncias ante el Ministerio Público en casos de violencia de género facilitada por la tecnología, con algunos consejos que pueden servir para que estas denuncias no sean rechazadas, tomando en cuenta que tenemos normativa explícita, ¿no? Respecto a esta violencia. Vamos a tener la sesión de preguntas al final, pero pueden estar poniendo sus dudas, comentarios en el chat para que mi compañera Adriana y yo nos vayamos preparando. Entonces, sin más que decir, voy a empezar a compartir mi pantalla. Un ratito, creo que ahora sí la ven. ¿La ven, cierto? Súper. Sí, se ve perfecto. Genial, muchas gracias, Liz. Entonces, para empezar a romper el hielo, para esta sesión, nos gustaría que en el chat vayan poniendo, porque esto nos va a servir para el final, para responder dudas, para también contextualizar los temas que vamos a abordar. Nos gustaría que vayan respondiendo cuáles han sido los principales problemas a los que se han enfrentado para que acepten una denuncia de violencia de género facilitada por la tecnología o violencia digital. Por ejemplo, que han utilizado el delito de pornografía, pero ha sido rechazada, no tenían el nombre de la persona agresora. Ese tipo de datos nos sirven un montón para que vayamos conjuntamente con todas y todos respondiendo y sacando algunas conclusiones, ¿no? Puede ser que entre los participantes haya personas que sí que sus denuncias sobre violencia de género facilitada por la tecnología hayan sido aceptadas. Entonces, también las buenas prácticas de yo he utilizado esta estrategia nos vienen súper bien para que entre todas y todos vayamos compartiendo este conocimiento. Así que tómense unos minutos para responder en el chat cuáles han sido los principales problemas a los que se han enfrentado para que acepten una denuncia de violencia de género facilitada por la tecnología. Ahora, como también en la sala hay varias y varios jueces, tal vez ustedes nos pueden comentar qué han identificado de cómo se presentan las denuncias o el proceso de investigación para que no se pueda sancionar la violencia de género facilitada por la tecnología. ¿Qué errores, qué malas prácticas han encontrado o incluso qué buenas prácticas, ¿no? Ahí adaptamos la pregunta para quienes tienen otro rol en el acceso a justicia. Bueno, entonces, vamos como les decía, vamos a analizar qué preguntas podemos hacer para identificar la situación de riesgo y comprender mejor la situación que la víctima de violencia digital enfrenta de 3 tipos de violencia específicos. Ustedes en el grupo de WhatsApp, y además algunas personas ya lo han recibido de forma física, en las guías, pero también en los PDFs que se han mandado en los grupos de WhatsApp, han recibido un cuadro que menciona los tipos de violencia digital que existen, las formas en las que se expresa y también la normativa asociada, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las 3 formas de violencia más comunes
relacionadas a la violencia digital de género. Una de esas es la violencia sexual relacionada a las TIC, ¿no? Y esto seguro ustedes ya lo han revisado, también se han familiarizado en el podcast que han podido escuchar, nos vamos a referir a la violencia sexual relacionada a las TIC, que es el ejercicio de poder sobre una persona a partir de una explotación erótica, íntimo o sexual de su cuerpo o imagen en videos o fotografías, texto o cualquier otra forma de expresión contra la voluntad de la atacada, sea esta información parcial, modificada o completa, ¿no? Es un concepto un poco pesado, pero para entender mejor tenemos los tipos de cómo se lleva a cabo esta violencia, ¿no? Y ahí pueden ver 4 tipos. Una que es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que quizás es la que más conocemos o la más popular, que es cuando alguien comparte, sube fotos tuyas o de otra persona, fotos o videos íntimos, reales o editados, de una persona sin su permiso, ¿no? A eso nos referimos. Luego está la sextorsión en línea, que es parecido, ¿no? Cuando una persona te amenaza con divulgar la información comprometedora o con divulgar las fotos o videos íntimos para que tú cumplas una demanda de carácter sexual, pecuniaria o de datos personales, ¿no? Es como si no haces esto, si no nos vemos en tal lugar, si no me pagas esta cantidad de dinero, voy a subir la foto. Luego tenemos otra forma de agresión, que es la seducción y el engaño a niñas, niñas o adolescentes, que en inglés se utiliza el término grooming, pero para adaptarlo al español le hemos llamado seducción y engaño a niñas, niños y adolescentes, que esto es el acoso ejercido por una persona adulta, y esta es la característica principal, que es una persona adulta hacia un niño, niña o adolescente a través de las TIC, para establecer una relación y control emocional con el fin de conducir en un abuso sexual o violación. Una característica suele ser que el agresor falsea su identidad y edad, ¿no? Es este acercamiento, quizás por eso le ponemos seducción en el nombre que hacen las personas adultas a niños, niñas y adolescentes para obtener o concluir en una violación, en un abuso sexual, para pedirles fotos íntimas, videos íntimas, etcétera, ¿no? Y ya una última forma de agresión, que sería afectaciones a la indemnidad sexual, que esto es cuando te manipulan o ejercen coerción a personas adultas para que participen en actividades sexuales a través de TIC, es decir, amenazas, por ejemplo, si mi pareja me amenaza para que yo le comparta una foto íntima o participe en actividades sexuales a través de TIC, que prenda mi cámara y le muestre partes de mi cuerpo, que me obligue a hacer eso, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de violencia. Entonces, para poder brindar y para poder identificar una situación de riesgo y las vulnerabilidades, tenemos que entender cuáles son las características de estas formas de violencia, ¿sí? Em, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y las amenazas y la extorsión en línea son 2 tipos de violencia que suelen estar entremezcladas y se ejercen al mismo tiempo, ¿sí? Usualmente, cuando se difunden imágenes íntimas sin consentimiento, suelen estar acompañadas de violencias previas, ¿no? Como la extorsión, las amenazas, incluso filmar o sacar fotos sin consentimiento ya es una situación de violencia anterior, digamos, ¿no? Entonces, está siempre este tipo de violencia acompañada de otras formas de violencia digital. Y aquí es súper importante que tomemos en cuenta el consentimiento, ¿sí? Porque muchas veces, por nuestros prejuicios, digamos, o por mala información, creemos que la persona que ha mandado la foto, digamos, yo en este caso, tengo la culpa por haberlo mandado cuando yo sí lo he mandado, digamos, sí lo quería mandar a mi pareja, pero yo nunca he dado el consentimiento para que lo publique en redes sociales, ¿no? Entonces eso hay que tener claro. Sí he dado mi consentimiento para enviar la foto a mi pareja, pero nunca he dado el consentimiento para que se publique en lugares públicos, si es así. Y muchas veces a las personas, no solamente quienes están en la primera línea de atención, confundimos el sexting, que es esta práctica que ustedes seguro han escuchado, que viene de la palabra sexo, y de texting, de textear, que es una práctica sexual donde 2 personas adultas se mandan fotos, donde hay consentimiento. Muchas veces confunden esta práctica como un tipo de violencia. Mientras haya consentimiento entre las partes que se están compartiendo fotos, es una práctica. Pero si alguien en esa relación rompe el consentimiento y lo publica en Facebook o lo
comparten grupos de Telegram, estamos hablando ya de un tipo de violencia, ¿no? Luego está, ¿qué características tenemos que tomar en cuenta en seducción y engaño a niñas, niñas y adolescentes o el grooming? Que este tipo de violencia es sumamente peligrosa, aunque no haya llegado todavía a una violación o un abuso sexual, porque está muy relacionado con la explotación sexual en línea. Y esto es súper importante de entender, de que si bien antes el espacio de la explotación sexual era un espacio físico, digamos, donde yo y mi agresor estábamos en las mismas cuatro paredes, ahora, con la digitalidad, no es necesario que mi agresor y yo estemos en el mismo lugar físico para que me exploten sexualmente, ¿sí? ¿Cómo pasa esto? Por ejemplo, si comparto una foto y la empiezan a publicar, la empiezan a vender o me empiezan a extorsionar para que yo constantemente mande fotos íntimas, videos íntimos con contenido sexual, ¿no? Entonces, el espacio digital se ha vuelto el lugar donde sucede esta explotación. Y aunque no haya una violación como tal, porque yo y mi agresor no nos hemos visto, nunca, quizás, sí hay una situación de explotación sexual porque están explotando mi cuerpo y mi intimidad, ¿no? Y eso tiene graves efectos en la vida de las personas, efectos emocionales, genera trauma y muchas otras cosas. Entonces, eh, eso por un lado. Ahora, les voy a mostrar algunas preguntas que nos pueden servir para entender mejor la situación. Esto porque como hablamos de un tipo de violencia digital, muchas veces cuando una persona nos relata lo que ha sucedido, puede parecer confuso, ¿no? Puede parecer que hay mucha información. Entonces, aquí hay algunas preguntas que les pueden servir para que ustedes cuando estén haciendo la entrevista, en caso que sean psicólogos, cuando estén haciendo una evaluación psicológica, puedan hacer para entender mejor la situación. En casos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o cuando están extorsionando a alguien con que les manden fotos íntimas, podemos preguntarles cosas que seguro ustedes ya lo hacen, pero lo vamos a mencionar igual. ¿La persona que envía las fotos o videos dio permiso para que sean publicados en redes sociales? Es importante determinar si la víctima ha consentido la publicación de su contenido íntimo en línea. No se debe confundir sexting con este tipo de violencia, ¿no? Y diferenciar. Puede que haya habido un consentimiento previo de enviar las fotos a alguien, pero no un consentimiento para que este contenido sea público, ¿no? Otra pregunta. ¿La víctima conoce la identidad de la persona que está publicando este contenido? Como hemos visto en algunas de las sesiones iniciales de este curso, una de las características de la violencia digital es la anonimidad, ¿no? Entonces, muchas veces las personas víctimas no conocen el nombre ni la identidad de su agresor. Otras veces sí, ¿no? Otras veces lo intuyen, pueden decir, sí, creo que es mi expareja, o creo que es mi esposo, o creo que es, eh, no sé, una persona con la que antes salía, ¿no? Entonces, es importante preguntarle a la persona si conoce la identidad o no conoce. Es súper, obviamente, esencial identificar al agresor para tomar medidas legales y para la seguridad de la víctima, ¿no? Por ahí, y esto lo decíamos también en la primera clase, la violencia digital no funciona sola, siempre funciona alrededor de otras formas de violencia. Entonces, es común que si yo estoy enfrentando violencia digital por parte de mi pareja, tal vez también estoy enfrentando violencia psicológica o incluso violencia física, ¿no? Y eso aumenta la situación de riesgo. Entonces, conocer qué grado de parentesco, qué relación tiene mi agresor que tiene el agresor con la víctima, nos ayuda a pensar un poco cuál va a ser nuestra manera de actuar, ¿no? Ahora, si la víctima no conoce la identidad del agresor, se puede, a través de órdenes judiciales, obviamente posterior en el proceso de investigación, solicitar información a las empresas de telecomunicaciones en caso que tengamos un número de teléfono boliviano, y otras cosas se pueden pedir y solicitar información a otras instancias para poder dar con la identidad de la víctima. Otra cosa que le podemos preguntar en estos casos es, ¿cómo accedió la persona agresora a las fotos o videos íntimos? ¿Fue material robado de las redes sociales o enviado por alguien más, ¿no? Obtener esta información de cómo se obtuvo el material íntimo es crucial para determinar responsabilidades y los implicados. Además, nos va a permitir identificar el modus operandi de los agresores para poder investigar posibles grupos organizados
para la explotación sexual en línea, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos cuenta, sí, yo me he postulado a un trabajo de modelo, que pasa mucho, y me han pedido estas fotos, y luego me han extorsionado, y luego a mi amiga le ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, hacer este tipo de preguntas nos ayuda a identificar modus operandi que nos van a ayudar a prevenir este tipo de violencia, a generar alertas, digamos, pero también nos van a ayudar a dar con grupos organizados que existen para la explotación sexual en línea. Esto es un tema delicado porque al hacer esta pregunta de ¿y cómo ha accedido esta persona a tus fotos? Podemos, sin darnos cuenta, revictimizar, ¿no? A la hora de indagar en este asunto, porque es una pregunta muy delicada. Entonces, a la hora de hacerlo, tenemos que utilizar frases, mecanismos que nos ayuden a que la víctima no se sienta que le estamos culpando por lo que ha sucedido, sino que le estamos preguntando eso para darle un mejor servicio y para entender mejor la situación, ¿no? Le podemos decir, ¿te molesta que te pregunte esto? O si gustas, no me respondas, lo que te haga sentir cómoda. Y este tipo de frases para no asustarla. ¿Qué edad tienen las personas implicadas? Esto es una obviedad, ¿no? Para saber la normativa aplicable, los grupos especializados que necesitan abordarse. Luego, las imágenes todavía son públicas en redes sociales y esto es de vital importancia porque si las imágenes siguen siendo públicas en Facebook, en WhatsApp, en Telegram o en Instagram, estamos hablando de imágenes íntimas sin consentimiento, la víctima está en una situación de vulnerabilidad grave. Uno, porque muchas personas están viendo este contenido. Dos, ella se debe sentir en una situación emocional muy alterada, con miedo, con vergüenza, con culpa, porque cada minuto que pasa son más personas que están viendo el contenido. Y tres, se pueden tomar ciertas precauciones que luego nos pueden servir como evidencia en el proceso de investigación, ¿no? El enlace de la foto, desde qué cuenta se ha compartido, desde qué perfil, en qué grupo, qué personas han comentado. Todo eso nos va a ayudar en el proceso de investigación y nos van a ayudar también quizás a remitir a la víctima a un proceso terapéutico, a conectarla con su círculo de apoyo, digamos, porque sabemos que va a estar muy afectada, y a recomendarle que denuncie este contenido, porque cada plataforma tiene distintos mecanismos de denuncia para este tipo de fotos. Puede ser que las fotos ya no estén publicadas en redes sociales, pero el proceso de extorsión y amenaza continúa, ¿no? Y esa es una pregunta que le tenemos que hacer. Tus fotos ya no están públicas, pero la persona te sigue extorsionando, te sigue amenazando. Eso también es una situación de vulnerabilidad grave. Sobre todo si son adolescentes que no le quieren comentar a sus papás la situación que están viviendo, porque si le comentan van a vivir una situación de violencia física. Que una persona esté en un círculo vicioso, digamos, de extorsión y amenaza, puede ser que en cualquier momento vuelva a compartir fotos íntimas por la amenaza, acceda a tener un encuentro físico con el agresor con tal de que no vuelva a subir sus fotos, le pague dinero, consiga más víctimas para el agresor. Entonces, esto también es de suma importancia para precisamente darle el apoyo psicológico que necesita y que no caiga ante la extorsión y la amenaza, ¿no? También tenemos que preguntar si además de las fotos se ha publicado algún dato personal, nombre completo, dirección, número de teléfono, que ponga en riesgo a la víctima. Muchas veces no solo se comparte la foto y ya, ¿no? Se comparte porque el objetivo de este tipo de violencia es denigrar la imagen de la mujer o del adolescente. Entonces, no solamente van a subir la foto, sino de seguro va a estar su nombre, de seguro va a estar su número de teléfono, el colegio en el que estudia, la dirección de su casa, etcétera, etcétera. Y que estos datos personales estén públicos, igual aumenta la vulnerabilidad de la víctima, porque de seguro si su número de teléfono está publicado junto a la foto, va a recibir un montón de acoso sexual a su número personal, ¿no? Y esto la puede llevar a otro tipo de efectos psicológicos, ¿no? Además del miedo, la culpa, la vergüenza, incluso herirse a sí misma porque está recibiendo solicitudes de extraños, insultos de extraños, proposiciones sexuales. Entonces, ahí es bien importante también identificar la situación para poder brindar el apoyo correspondiente. Y eso.
En el Centro SOS Digital nos ha pasado que muchas veces cuando se contactan adolescentes con nosotras que tenemos esta línea de ayuda, nos dicen, nosotros obviamente lo primero que tratamos de hacer es conectarla con su grupo de apoyo, que en este caso sería su familia, ¿no? Sus papás, mamás, hermanos, tías, tíos. Y nos dicen, no les queremos contar porque van a pegarme, ¿no? Van a ejercer violencia física con nosotros. Y ahí también tenemos que identificar en la entrevista o en nuestro primer acercamiento esa situación. ¿Por qué? Porque si identificamos que la adolescente o que la persona, digamos en este caso la adolescente se encuentra en una situación de riesgo también en su familia, podemos acompañar el proceso para hablar con sus papás y explicarles que la situación que está viviendo su hija no es culpa de ella, ¿no? Es culpa de que las personas agresoras son muy hábiles para engañar a sus víctimas, que ella no ha hecho nada malo, que esto le sucede a más adolescentes, que es un problema social, que no es que su hija se lo merece, y ayudar y darle recursos a los papás y a las mamás para que puedan apoyar a sus hijas, porque muchas veces desde el desconocimiento lo que pueden generar es más agresión y más violencia, ¿no? En el caso de el tipo de seducción, perdón, en el caso de seducción y engaño a niñas, niñas y adolescentes como es el grooming, algunas de las anteriores preguntas también se pueden aplicar, pero también algunas otras, ¿no? ¿Qué datos tiene la víctima sobre el agresor? En el caso del grooming, sabemos que muchas veces los agresores suplantan su identidad y se hacen pasar por otra persona, ¿no? Entonces ahí saber y preguntar qué datos tiene sobre el agresor. Es decir, de seguro pueden tener su número de teléfono quizás, desde donde se contactaban, su perfil, si es que hablaban por redes sociales, eh, la dirección que le ha dado o el departamento donde vive, si es que lo ha dicho. Entonces, preguntarle qué tanto sabes de esta persona nos va a ayudar después, ¿no? También es importante preguntarle si la víctima ha sido amenazada, presionada o extorsionada, porque el grooming tiene varias fases, ¿no? La primera fase donde es el primer contacto, donde en esta fase el agresor, el perpetrador, se acerca a su víctima y va conociéndola, ¿no? Luego hay como otra fase que es establecimiento de confianza, donde ya hay una relación más cercana. Y una tercera fase donde ya se hace la petición sexual o la petición que se encuentran o ya aparecen las agresiones y las amenazas. Entonces ahí hay que identificar en qué etapa se encuentra, ¿no? Por ahí no se encuentra todavía en la etapa, no ha sido amenazada, ni presionada, ni extorsionada, solamente le parece raro que una persona adulta esté tan cercana a ella o a él. Entonces ahí más bien es una manera de prevenir que esta violencia escale, ¿no? ¿Cuándo y cómo comenzó el contacto del agresor con la víctima? Igual es una pregunta súper clave para poder hacer una línea de tiempo, digamos, de toda la violencia que ha enfrentado, pero para también identificar si este agresor es parte del colegio de la víctima, si lo ha conocido primero en una reunión, no sé, de forma física y después en el ámbito digital, cómo ha sido este acercamiento, ¿no? Y esto es vital para también identificar otras posibles víctimas de este tipo de violencia. Luego, otras de las ok, ya voy a adelantarme. Em, Otras de las preguntas relacionadas a la trata, que están bien parecidas, la verdad, lo vamos a saltar porque son como preguntas bien parecidas a lo que hemos visto de violencia sexual. Nos vamos a ir al acoso, que es otro tipo de violencia de género facilitada por la tecnología. El acoso es una de las violencias más invisibilizadas cuando hablamos de violencia de género facilitada por la tecnología. El acoso relacionado a las TIC lo vamos a entender como contactos reiterados, públicos y privados con el envío de contenidos no solicitados, ¿no? Es decir, cuando alguien que yo no conozco o conozco, me contacta por medios digitales y me manda material sexualizado, no me manda videos pornográficos, por ejemplo, sin que yo los haya pedido, me insultan, me amenazan, se refieren hacia mí con expresiones discriminatorias, me insultan por mi género, por mi orientación sexual, ¿no? Y esto obviamente va a resultar en reacciones molestas e intimidantes. Entonces, en el ámbito digital pareciera que hay una normalización de esta violencia, ¿no? Y más que nada, quienes suelen enfrentarlo son mujeres que tienen un perfil público
Pueden ser lideresas, pueden ser candidatas, pueden ser mujeres que están en funciones públicas, pueden ser activistas, pueden ser periodistas. También, obviamente, mujeres de la sociedad civil sin un perfil público, pero también las y los adolescentes cuando hablamos del ciberbullying, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas de acoso relacionado a las TIC? Por ejemplo, está el ciberacoso, que es el hostigamiento o intimidación de una persona a través de medios digitales, que eso se entiende por el nombre. El monitoreo y acecho, es decir, vigilar lo que hace una persona en Internet para controlarla o intimidarla. Y esto es algo muy común en relaciones de pareja, ¿no? Donde ahora se pide la contraseña de la otra persona, se revisa conversaciones y se vuelve un tipo de violencia psicológica y un tipo de violencia en la pareja. Coacción digital, ¿no? Mensajes o comunicaciones que expresan la intención de causar daño físico, emocional o reputacional a una persona con el fin de cambiar su actitud, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en activistas, feministas o en activistas que defienden una causa, pueden enfrentar este tipo de coacción digital y les dicen, no, si no cambias o si no dejas de decir eso, te voy a pegar, te vamos a matar, sé dónde vives y ese tipo de amenazas. El ciberbullying, que es este tipo de violencia que se manifiesta en entornos escolares, donde estudiantes utilizan plataformas digitales para acosar, humillar o discriminar a niñas, niños y adolescentes, que es algo también que está pasando mucho y de seguro quienes trabajan en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia han recibido muchos casos respecto a esto. Eh, como les decía, este tipo de violencia está bien normalizado, lo cual es un grave, grave error porque también tiene efectos grandes en la vida de las personas y que muchas veces el acoso cuando lo escuchamos o cuando nos toca acompañarlos, no identificamos la dimensión de género que tiene, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando hablamos de ciberbullying, del acoso entre pares en el ámbito digital, muchas veces la forma en la que las niñas, las adolescentes son acosadas tiene que ver con contenido sexual, con contenido de su apariencia, mientras que los varones tienen otras formas, ¿no? de acosar. Entonces, algunas preguntas que nos pueden ayudar es si la víctima es una persona menor de edad, ha sido amenazada, presionada o extorsionada, cuál fue el medio por el cual se ha contactado, cuándo y cómo empezó el contacto con el agresor, si hay otras víctimas más, si dónde se publica este contenido, porque sobre todo en escuelas y en unidades educativas hay páginas específicas que se crean, ¿no? Como confesionario de tal colegio, y ahí empiezan a publicar información. Entonces, con esto me gustaría terminar y les dejo esta pregunta porque al final de esta sesión, después de la exposición de Adriana Pérez, vamos a tener un espacio para conversar y ahí me gustaría que ustedes puedan poner en el chat qué preguntas agregarían para identificar el riesgo y la situación de vulnerabilidad de una víctima de violencia digital. Es decir, ¿qué de lo que yo he mencionado eh, no he dicho, ¿no? ¿Qué falta? ¿O qué preguntas ustedes ya han utilizado para identificar una situación de riesgo, ¿no? Porque ustedes tienen mucha experiencia en la primera línea de atención, entonces intercambiar estos saberes o estas preguntas que hacemos para indagar más la situación nos pueden ser de mucha ayuda a todas y todos quienes estamos en la sala, así que les invito a que lo escriban en el chat. Vuelvo a repetir la pregunta y con esto doy paso a mi compañera Adriana. ¿Qué preguntas agregarías para identificar el riesgo y la situación de vulnerabilidad de una víctima de violencia digital? Y bueno, con eso me despido y nos vemos en unos minutitos para responder consultas. Hola, les comento antes de pasar a la exposición de Adriana que les dejé las preguntas disparadoras que hizo Luan recién en el chat y que les invito a dejar sus preguntas ahí, tanto para la charla de Luan como la siguiente de Adriana. Eso es todo y ahora le dejo la palabra a Adriana. Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana Pérez, soy abogada y bueno, esta exposición está dirigida esencialmente a acompañantes, pero me alegra mucho que estén varios jueces presentes en la sala porque creo que va a enriquecer demasiado eh, todos estos tips legales, ¿no? que se pueden dar a los acompañantes, tanto de defensorías, SLIMs
y de la sociedad civil. Entonces, vamos a empezar. A ver, básicamente en esta presentación lo que quiero es profundizar en cómo realizar una querella, porque a través del centro SOS Digital hemos identificado que llegan diversos casos, pero realmente no saben cómo seguir su proceso. Llegan a la denuncia, pero nunca en realidad llegan a la querella. Entonces, esta presentación va a ir dirigida a esencialmente a tips legales para realizar la querella y la diferenciación, ¿no?, entre denuncia y querella. La denuncia es cuando la persona va ante la policía o a la fiscalía y directamente va, como bien dice su nombre, va a realizar la denuncia, va a realizar una declaración y va a procurar que se aperture un caso por, ya sea por violencia o por cualquiera de los otros tipos penales que hemos visto. Sin embargo, es importante aclarar que la querella es básicamente cuando el denunciante o su representante, si es un menor de edad, por ejemplo, el padre de familia o la madre de familia, se apersona ante la fiscalía y quiere formar parte de este proceso como acusador. Entonces, vamos a ver primero que es importante identificar el tipo penal, algunos tips de redacción de esta querella y sugerencias de actos investigativos y otros. A ver, primero, creo que para que realicemos una denuncia de violencia de género facilitada por la tecnología, es importante conocer las categorías de violencia de género que existen y después ya los tipos penales. Ustedes en las guías, que espero que ya todos los tengan en físico, y si no los tienen en físico, por favor avísenos, van a poder encontrar un cuadro con todo esto y van a ver que de cada categoría existen diferentes tipos de violencia, como bien les explicaba Luan, pero además cada uno de estos tipos de violencia está relacionado a un tipo penal de nuestra legislación vigente. Por ejemplo, en violencia sexual tenemos la seducción de menores de edad, que en inglés es grooming, y que nosotros hemos hecho esta relación que puede concretarse ya sea en un estupro o puede ser corrupción de menores. Entonces, en esta presentación nos vamos a concentrar en estas tres categorías: violencia sexual relacionada a las TICs, el acoso y la captación para la trata. Pero la verdad que la violencia de género facilitada por la tecnología es un tema muy amplio. Como pueden ver, también abarca delitos contra el honor, que obviamente esto ya tiene otro tratamiento porque los delitos contra el honor son delitos de acción penal privada, entonces directamente se presenta una querella, no hay un proceso de investigación, como tal no participa la fiscalía. Tenemos la violencia institucional, donde podemos ver la denegación de acceso a servicios a mujeres, la discusión, los discursos de odio a través de las TICs, discriminación, por ejemplo, y la afectación de mujeres en la política también, donde vamos a ver casos de violencia política. Y ya se viene un año electoral, donde estoy segura que este tema de afectación de mujeres en la política se va a ampliar, porque cómo son difamadas, por así decir, las mujeres que ejercen política o ocupan espacios políticos, es a través de redes sociales. Es el principal factor de riesgo para mujeres en la política. Y bueno, tenemos también el abuso de los datos personales usando las TIC. Para realizar una buena querella, es importante que, bueno, que el abogado o la organización civil, en primer lugar, conozca estas categorías, conocer cuáles son estas categorías y cuáles son cada uno de estos tipos. Por ejemplo, si alguien me habla directamente de grooming, yo la primera idea que se me viene es, pero eso no está tipificado, ¿no? Pero si entendemos que es una seducción pederasta hacia menores de edad, como que se me va abriendo el camino y entiendo que podría ser corrupción de menores, ¿no? Muchas veces en el grooming lo que van a hacer es
pedir fotos a los menores de edad con contenido sexual o van a enviarles videos de contenido sexual. Entonces ahí ya vemos que se configura más o menos el delito de corrupción de menores. O se ganan la confianza y logran tener acceso carnal, entonces ahí ya configuramos el delito de estupro. Entonces van a ir viendo con las guías y con los manuales que si bien no tenemos legislación explícita para estas violencias digitales, sí existen medios y mecanismos. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos como abogados principalmente, y bueno, también los psicólogos y los trabajadores sociales, tenemos que analizar en primer lugar las acciones, no irnos directo a los tipos penales. Analizar las acciones, por ejemplo, en difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. eh, ¿Qué acciones ha habido? ¿Se han difundido fotos? Ah, y ahí ya vemos, esto encaja en pornografía. O sea, ha habido un almacenamiento, ha habido una distribución. Entonces, tenemos que centrarnos en qué acciones, porque además el derecho penal se centra en las acciones de las personas. Y ya subsumir en los tipos penales es un segundo paso, ¿no? Pero, por ejemplo, un error muy común es que en varios informes psicológicos, lamentablemente, yo he podido ver que el psicólogo es como que ya quien tipifica el hecho. En la parte final, ¿no? Sugiero que se inicie un proceso por el delito de, por ejemplo, violación, pero más adelante en la investigación se ve que no era violación, en realidad ha sido abuso sexual o viceversa. Se inicia un proceso penal por abuso sexual, pero más adelante vemos que en realidad era violación. Y lamentablemente muchos de los agresores eh, agarran se agarran de estas tal vez debilidades que no son hechas de mala fe para nada, pero ya hablan de contradicciones, ¿no? Entonces, como que van dificultando el proceso para las víctimas. Por eso es importante que esencialmente en los informes, tanto psicológicos como de trabajo social, se describan esencialmente acciones y ya sea el abogado o el equipo interdisciplinario que defina adecuadamente el tipo penal que se va a aplicar. Y en cuanto a la violencia de género facilitada por la tecnología, algo que tenemos que tener en la cabeza es que muchas de esas acciones se realizan en el entorno digital. El primer contacto, por ejemplo, para casos de trata y tráfico es siempre a través de Facebook, a través de otras plataformas, con los niños a través de los juegos como Roblox. Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Una noticia que es de este año de una niña que es captada por Facebook y la niña llega a viajar de La Paz a Sucre con su Juancito Pinto. Obviamente, en este caso también, lamentablemente, ha culminado en una violación y, como dice la noticia, la persona que era mayor de edad eh, se fue prófugo, ¿no? Entonces no lo han logrado capturar. Pero para que la niña llegue a viajar, ha habido obviamente un proceso de seducción, de manipulación previa. Entonces, vamos a centrarnos en la querella, que la querella se presenta de manera posterior a la denuncia, eso es importante aclarar. La querella solo se va a presentar si ya tenemos una denuncia aceptada. Y la querella básicamente es la manifestación de la parte víctima o de su representante de querer participar en el proceso penal como una acusación particular y es básicamente presentarse ante la fiscalía y decir, eh, soy esta persona, formalizo una querella y yo quiero estar al tanto de este proceso y también facultarse para solicitar actos investigativos. En, Yo creo que como muchos de acá son abogados y jueces, van a conocer mucho mejor que yo
todos los elementos que tiene que tener una querella, pero para aquellos que no son abogados, rápidamente, ¿no? Les voy a explicar que primero es importante identificar la fiscalía en la cual está el caso, tienen que tener el CUT. eh, Realmente ahora no hay excusas para no conocer cuál es el código de tu denuncia, porque la fiscalía ha implementado el sistema Justicia Libre, entonces simplemente con el carnet y el celular uno se crea la cuenta en Justicia Libre y tiene todos los datos de su proceso. Tiene quién es el fiscal asignado, tiene el investigador, tiene el CUT. Y bueno, aquí básicamente es una presentación, ¿no? De la persona, eh, el querellante, el agresor, aquí en este caso la víctima era una menor de edad, el delito por el cual se está prosiguiendo. Después en la querella también es importante realizar la relación de los hechos y muchas veces estos hechos son ambiguos. Entonces, los tips que yo les puedo dar es, primero, ser claros en fechas y horas. Eh, si bien la violencia puede ser sistemática o es varias veces sistemática, no se realiza una sola vez, mientras más identificado tengas la fecha y hora del hecho de violencia en específico que quieres que se investigue, va a ser mucho más fácil para la fiscalía y después para los jueces realizar una sentencia. Si no tenemos una fecha y hora específica, todo es muy ambiguo, realmente la investigación se va a dificultar por completo. En cuanto a casos de violencia digital, es importante detallar a través de qué medio tecnológico se lo ha contactado, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de algún juego. Entonces, en la querella también tiene que estar especificado cómo ha sido el contacto, durante cuánto tiempo se ha realizado este contacto, pero sobre todo en la fecha y hora tienen que especificar, tiene que estar relacionado directamente al hecho de violencia que se quiere que se investigue. También hay que identificar los números de teléfono, tienen que obtener las capturas de pantalla si es que es posible, de estos contactos, de los mensajes. Por ejemplo, en casos de grooming, quedan, ¿no? Quedan las conversaciones entre las partes y esto también va a permitir identificar eh, la manipulación que ha habido de una persona mayor de edad hacia un menor. Y obviamente la querella, la relación de hechos, tiene que redactarse en una secuencia cronológica, ¿no? No puede ser desordenada. Y bueno, acá tenemos un caso que ha sucedido en México, que se conoce como el caso de Zona Vivas, que era un portal digital de básicamente proxenetismo, pero este portal digital era una de las redes de trata y tráfico más grandes que hemos tenido en Latinoamérica y que si se ha descubierto ha sido porque ha finalizado con tres feminicidios de mujeres de distintos lugares de Latinoamérica, Venezuela, Argentina, Colombia. Las víctimas eran captadas a través de las redes sociales en primer lugar y después eran llevadas a México y una vez ya en México eh, tenían una sesión de fotos y, y bueno, este era como un portal, ¿no? Era un portal digital donde básicamente eh, existía una red de proxenetismo y de trata y tráfico, pero además de control, porque si las mujeres, por ejemplo, no colaboraban o, o no sé, o eran castigadas, se las sacaba del portal, perdían sus medios de subsistencia. Entonces, este ha sido un caso muy complejo y es un caso emblemático en cuanto a la violencia de género facilitada por la tecnología y nos muestra los niveles que puede escalar, ¿no? Y cómo el Internet eh, puede llegar a ser tan nocivo
porque no solo eran capturadas a través de Internet, sino que también han sido ofrecidas a través de Internet y esta página era de libre acceso. Después entramos en lo que es la relación de los hechos. En la relación de los hechos, como ya les he explicado, básicamente hay que dar un contexto previo de la menor o de la persona que ha sufrido el hecho de violencia, eh, identificar también al agresor. eh, es cierto que en muchos casos de violencia de género facilitada por la tecnología, el agresor puede no estar identificado. Es necesario identificarlo hasta para llegar a una imputación. Sin embargo, esto no evita que el caso pueda ser admitido y que se vayan realizando diferentes diligencias investigativas. Este es un caso real que hemos tenido de estupro y sí nos ha servido mucho, ¿no? Aclarar es una persona de 40 años que enamora a una menor de 15 años en su momento y él la contacta a través de Facebook. Entonces, explicar más o menos cómo este contacto ha sido realizado a través de redes sociales, cómo inicia un comportamiento aparentemente cordial, genera conversaciones. eh, Básicamente, si ustedes leen esta primera parte, es todo lo que nosotros definiríamos como grooming, pero está adaptado, ¿no? Al caso en específico. Porque básicamente hay un esquema de confianza y sometimiento psicológico por parte del denunciado a la víctima menor de edad. Y en este caso, la víctima llega a aceptar la confianza que él puede invitarla a su casa mientras la familia de él estaba en vacaciones, le invita a su casa y tienen diferentes encuentros sexuales, ¿no? Eh, pero ya en los informes psicológicos de la víctima se ve que había muchas técnicas de manipulación y sometimiento, sobre todo comprándoles cosas, regalándoles celulares. También es importante aclarar aquí el concepto o el contexto previo de la víctima era una menor de edad, huérfana, que queda a cargo de su abuela, pero la abuela le envía con una tía a la ciudad de La Paz. Entonces, esta era una menor altamente vulnerable y que ha sido de muy fácil manipulación, ¿no? Porque este hombre cuando se contacta señalando que, que era otro menor de edad, ¿no? Y ya en los encuentros, la menor se da cuenta que era un hombre de 40 años, que además estaba casado, tenía hijos. La menor igual relata que ya en los encuentros sexuales hay tocamientos forzados, incluso llega a haber grabaciones no consentidas de los actos sexuales. Y después van a ver cómo esta violencia va escalando a tal punto que la menor termina siendo encerrada en el departamento, bueno, en uno de los departamentos que tenía este ciudadano y además en estado de gestación. En primer lugar, la tía es quien denuncia la desaparición de la menor y la policía a través de una investigación logra dar con la menor y la encuentran en estado de gestación. Entonces ahí también podemos ver que hay un agravante, ¿no? Ya cuando la menor tenía 17 años, cuando estaba en estado de gestación, pero la relación al parecer empezó cuando tenía 15 años. Entonces, es importante en la relación de hechos explicar todos estos factores, cómo ha sido contactada, cuáles son las técnicas de manipulación y sometimiento, eh, básicamente cómo ha funcionado este grooming o este engaño pederasta, ¿no? En la fundamentación legal es súper importante, pero en la que nosotros principalmente nos centramos al atender a víctimas de violencia sexual
es la Constitución Política del Estado, el artículo 15 del parágrafo 1 al 3, el artículo 59, 60 cuando son menores de edad, la Convención Belén do Pará, CEDAW, obviamente tiene que mencionarse el artículo del Código Penal del delito que se va a identificar. En todos estos artículos del Código de Procedimiento Penal, la ley número 007, artículo 325. Cuando se trata de menores de edad, tenemos que usar también la ley 548, el Código Niña, Niña y Adolescente, y también la ley de protección a víctimas de delitos contra la violencia sexual. Sin embargo, aquí también les recomendaría que pueden usar la recomendación número 35 que les mencioné en una anterior sesión, que habla también sobre la violencia digital, que es una recomendación que viene de la CEDAW. Entonces, como fundamento legal es importante también usar esa recomendación, porque además nos va a permitir generar ya eh, como una mayor línea, eh, una línea jurisprudencial en cuanto a los delitos y tener presente que existe normativa internacional, recursos internacionales que reconocen esta violencia sexual o esta violencia de género facilitada por la tecnología. Bueno, después en la otra parte tenemos el petitorio, que básicamente es la solicitud de que se lleve adelante el proceso y que el órgano jurisdiccional sea el ente que imponga la pena máxima, y en los otros sí son pretensiones añadidas a la principal. Ahí, por ejemplo, si no se han realizado los actos investigativos suficientes hasta el momento que se presenta la querella, porque muchas veces es cierto que las víctimas abandonan el caso, tal vez eh, hacen la denuncia y el caso se quedó ahí, lamentablemente no hay un seguimiento, pero ya cuando se presenta la querella, podemos nosotros también en los otros sí solicitar ciertos actos investigativos que quedan pendientes. Y bueno, obviamente, ¿no? Identificar dónde se van a realizar las diligencias, notificaciones, y para organizaciones de la sociedad civil, si el proceso se va a llevar de manera gratuita, es importante, ¿no? Que también aclaren en cuanto a horarios profesionales. Este caso es atendido de manera gratuita a favor de la víctima. Ahora, otro aspecto importante para acompañantes es el control de los actos investigativos. Generalmente tenemos, tanto la víctima como acompañantes, no tiene presente de qué se ha realizado en su caso o qué no se ha realizado en su caso. Entonces, creo que ahí es el rol de los acompañantes, tener presentes cuáles son los actos investigativos principales y como que llevar un checklist de los pendientes y de los realizados y no esperar hasta el último momento para, no sé, en un memorial presentar los 5 actos investigativos pendientes o en un mes antes de que se vaya a realizar la acusación, porque eso realmente no es correcto y es una de las formas también de saturar el sistema. En estos casos, yo he identificado 9, sobre todo 9 actos investigativos que sí o sí deberían estar en casos de violencia de género facilitadas por la tecnología. El primero es bueno, la cédula de identidad, certificado de nacimiento, sobre todo si es menor de edad, el informe de valoración psicológica, el informe social, que sí se envía de manera inmediata. También solicitar la declaración en cámara GESEL si es menor de edad. La declaración del sindicado, pues a mí me ha sucedido en un caso que el sindicado ha puesto más de 3 excusas para no declarar. Recién se lo ha podido hacer declarar una vez que ya estaba en detención preventiva, pero realmente esto atrasa mucho el caso. Entonces, mientras más antes pueda declarar el sindicado, más rápido va a poder avanzar el proceso.
Es importante también en casos de violencia digital la pericia psicológica a la víctima y al agresor, pero sobre todo a la víctima, porque es la pericia psicológica la herramienta que nos va a permitir medir la magnitud del daño del hecho denunciado en relación a la víctima. La informática forense es esencial en casos de violencia digital. Por ejemplo, no sé, si tenemos los mensajes de WhatsApp, a través de celulares donde nos llegaban las denuncias, hay que presentar ese celular, hay que dejarlo en custodia y hay que solicitar el requerimiento fiscal de informática forense, pero este punto también es importante aclarar para los acompañantes y para los abogados que no tienen que realizar puntos de pericia muy generales. Lo que tienen que hacer es, en primer lugar, poner fechas específicas. Digamos, no sé, me han empezado a acosar desde el 25 de febrero hasta el 30 de marzo que estoy presentando mi denuncia, o que estoy presentando el celular. Entonces, hay que solicitar el requerimiento de informática forense, solicito que se extraiga la información, chats, videos en esas fechas. Porque la verdad que muchas veces yo he visto que piden requerimientos de informática forense generales y es imposible para un perito revisar todo un celular. Entonces ahí también es el deber de los acompañantes dar información precisa, porque mientras más precisa sea la información, mejor va a ser la pericia que se vaya a realizar. Otro requerimiento importante a destacar es el requerimiento que se puede realizar al ATT. Si, por ejemplo, tenemos el número telefónico a través del cual nos está solicitando, se puede solicitar a través del requerimiento fiscal que Entel, Vivo, Tigo informen a nombre de qué persona está registrado ese número telefónico. Igualmente se puede solicitar el tema de identificación del email porque nosotros registramos el email a nombre de cada persona. Entonces es importante también los requerimientos fiscales que se vayan a realizar o solicitar a la ATT. Bueno, y finalmente, entre otros tips para psicólogos y trabajadores sociales, como ya les había mencionado, súper importante que en sus informes, por favor, no pongan una tipificación. No, no es su trabajo realizar una tipificación. Esa tipificación la tiene que realizar, la van a realizar obviamente en conjunto, en trabajo con el abogado, entre las partes. Va a ser una tarea del equipo multidisciplinario, pero que esencialmente el abogado les va a dar más luces de cuál es la tipificación correcta. Y obviamente esta tipificación más adelante puede cambiar, porque lo que se juzga son hechos, son acciones, eh, pero sí facilita mucho la investigación tener una tipificación correcta. Para abogados, eh, a la querella que vayan a denunciar, o bueno, si son abogados del SLIM, si hay casos, si tienen capturas de pantalla, si tienen información digital, es importante resguardar esa información, incluso tal vez realizar como un backup o una copia de toda esta información en un CD y junto a su querella o a su denuncia en el caso que corresponda, presenten ese CD y ya soliciten los actos investigativos que anteriormente les mencionaba. No esperen como que ir paso a paso. Quizás como que mientras más rápido avanzamos, sea más importante y sobre todo en casos de violencia de género facilitada por la tecnología, las pruebas pueden desaparecer de un momento al otro. Entonces, mientras más rápido se realice, es mucho mejor. Y obviamente, realizar la tipificación con los informes psicológicos y sociales. Es importante para, sobre todo, aconsejar para abogados del ejercicio de la profesión libre
no realizar un copy-paste de sus querellas. eh, Cada caso tiene que ser individualizado, cada caso tiene características específicas. Obviamente nos podemos apoyar en un modelo, pero no copiar y pegar. Es importante individualizar cada caso y redactar cada caso en específico. Y para acompañantes, eh, básicamente tener un control o un checklist de los actos investigativos que se han realizado o no. Por ejemplo, los policías, el policía investigador puede sugerir qué actos investigativos faltan. Entonces, si ustedes manejan como un checklist en cada caso, eh, que puede ser una hojita que esté encima de todo su expediente, les va a ser mucho más fácil llevar este seguimiento. Y bueno, no quiero perder la oportunidad de tener jueces en la sala. Creo que va a ser muy enriquecedor y es un honor para nosotros que estén jueces en esta sala. Y quisiera ellos, ¿no? Preguntarles cuáles son los errores más comunes que consideran que cometen las organizaciones de la sociedad civil al presentar denuncias y o querellas por violencia de género facilitada por la tecnología. ¿Por qué se les rechaza? ¿Cuáles son los errores que ustedes identifican? Y bueno, esto también para los abogados del SLIN o para los psicólogos, trabajadores sociales, ¿qué consejos, qué recomendaciones darían estas organizaciones de la sociedad civil para asegurar que se acepten estas denuncias o la querella cuando corresponde? Y bueno, eso es todo y espero sus recomendaciones, espero escucharlos. Creo que como jueces tienen bastante experiencia y va a ser un gran apoyo a la sociedad civil, a los acompañantes, que desde su experiencia ustedes nos digan cuáles son sus recomendaciones y cuáles son los errores más comunes que han visto. Todo, gracias. Hola, bueno, muchas gracias a las dos compañeras por sus exposiciones. Fueron súper interesantes y creo que enriquecedoras. Ahora vamos a comenzar con algunas de las preguntas que fueron llegando primero al chat de la sala y después estoy viendo ahí una manito levantada, así que vamos a continuar con las consultas o comentarios que haya en la sala. María René hizo una consulta, preguntó, cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, no hay consentimiento para difundir o realizar situaciones sexuales. ¿Cómo se debe actuar o qué acciones se deben realizar, por ejemplo, en el caso de las dos gemelas adolescentes de Sucre, cuando ellas en su discurso manifiestan haber realizado sus videos de forma voluntaria, ofreciéndose como novias de alquiler, no, en comillas? Ahí quizás yo puedo empezar, no con la parte legal, esa parte se la voy a dejar a Adriana, pero sí quizás con algunas, digamos, acciones que se pueden tomar. Perdón. Ah, todo bien, creo. Sí, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí, se escucha bien. Ah, súper. Quizás no de la parte legal, Adriana nos puede dar más luces sobre eso, pero sí quizás para analizar la situación de vulnerabilidad, ¿no? Ahí es una de las cosas que nos tocaría hacer, como analizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, ¿no? Situación económica, violencia en la familia, la situación de violencia sexual o abuso sexual con anterioridad, ¿no? Analizar el contexto que ha llevado a estas dos adolescentes a realizar esta acción. Por otro lado, consultar si han tenido algún encuentro físico o sexual con las personas adultas, quienes fueron para recabar los datos porque estamos hablando de un delito, y aplicar los protocolos de violencia sexual en caso que amerite, ¿no? Porque una cosa, como lo decían,
se ofrecían como novias de alquiler, entonces por ahí han tenido encuentros sexuales con personas adultas y ahí se necesita activar este tipo de protocolos que tienen muchas acciones como las visitas médicas, etcétera. Verificar qué datos disponibles de estas adolescentes están en Internet, ¿no? Su número de teléfono por ahí, la dirección de su casa, si es que van a una escuela, la escuela a la que van, todo esto las puede poner en riesgo. Entonces, identificar qué datos hay para que en base en Internet, que son públicos, para en base a eso, medidas de protección y ver cómo se le va a acompañar a estas adolescentes. El terapéutico, por supuesto, digamos, es esencial a este tipo de situaciones porque de seguro para hacer ese tipo de acciones han debido haber algunas situaciones violentas o traumáticas que han tenido que pasar a lo largo de su vida, ¿no? Lo menciono así como más como que desde la parte psicológica y quizás Adriana puede complementar más con la parte legal. Sí, tal vez desde la parte legal, Lu, explicar que lo que yo he podido ver del caso es que más bien se encontraban en una situación de proxenetismo, ¿no? Eh, Ahí habría que investigar a la abuela y ahí la defensoría adecuadamente ha iniciado, ¿no?, un proceso penal de oficio, porque este delito de proxenetismo es un delito de acción pública penal de oficio. Entonces, ahí el Ministerio Público, Defensoría, tiene la obligación de iniciar la denuncia en cuanto se sepan de estos casos. No es como los casos de acción penal a instancia de parte, ¿no? Donde hay que esperar que la víctima denuncie. Estos casos se investigan de oficio, y más tratándose de menores de edad. Pero sí, yo lo que he podido ver, veo que es una situación de proxenetismo y ahí hay que ver quién es, ¿no?, el agresor, que puede ser la abuela o alguien más del entorno familiar. Muchas gracias. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Eh, Otra consulta que llegó para cualquiera de las dos que quiera contestar es si existe personal especializado tanto en policía y fiscalía para investigar este tipo de casos. No, yo puedo contestar eso, tal vez sí. Eh, sí, sí existe personal especializado. Cibercrimen investiga, ¿no?, temas de grooming, de violencia sexual, esencialmente contra menores. Y en día existe una dirección que es muy nueva sobre violencias digitales, ¿no? Pero hasta el momento lo que yo he podido ver es que está esencialmente dirigida hacia menores y sería bueno ampliar hacia otros grupos vulnerables, ¿no? Mujeres, por ejemplo, población LGTB. eh, y bueno, ahí uno de los problemas de este personal especializado es que si bien se los ha capacitado, eh, existe mucha rotación de personal. Entonces, sí, sí hay huecos, pero que existe personal especializado en policía y fiscalía, sí existe. Y hay una unidad en la Fiscalía General del Estado que se dedica a ver estos casos de violencia sexual en Internet específicamente. Muchas gracias. Ahí Luan está complementando en el chat. No sé si querés abrir tu micrófono, Luan, o querés que lea yo. Sí, lo puedo leer. Justo esta unidad que mencionaba Adriana de manera muy certera se llama Unidad Especializada en Gestión y Tratamiento de Material de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, que ven todas estas situaciones de grooming, de explotación sexual en línea y material de abuso sexual que circula en Internet. Muchas gracias. Ahí en el chat de la sala están haciendo un comentario sobre el caso específico de las gemelas de Sucre. Lo leo para que también puedan, para que sea compartido acá y si quieren también hacer algún comentario complementario. Iliana
Dice, en el caso de las gemelas de Sucre, yo creo importante considerar que más allá que las adolescentes se hubieran o no promovido como novias de alquiler, quienes tomaron esos servicios son responsables de dicha situación cuando la edad de las mismas era evidente. Así que no es justificativo alguno que ellas se promuevan ni se deslinda la responsabilidad de los usuarios. Em, no sé si alguien más quiere hacer un comentario o seguimos con las preguntas que llegaron. No, sí, ahí totalmente de acuerdo con Iliana. También se debería investigar a los usuarios y obviamente, ¿no? Al tener la fiscalía, lo primero que debería haber hecho o es secuestrar estos celulares, ¿no? Y ahí se podía iniciar una investigación, no solo tal vez por el caso de proxenetismo que había, sino también hacia los usuarios, hacia quienes han tomado los servicios. Perfecto. Vamos a una pregunta más del chat y después vamos a la doctora Claudia K, que está con la manito levantada. Douglas preguntó cuáles son los parámetros para determinar la vulnerabilidad de una víctima. Súper gracias, Douglas, por tu pregunta. Claro que yo podría responder eso. Depende mucho del tipo de violencia digital o el tipo de violencia de género facilitada por la tecnología que esté enfrentando la víctima, pero digamos, hablando de forma general de la violencia sexual a través de tecnologías de información y comunicación, hay varios elementos que nos pueden ayudar a entender si la víctima está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, si, cómo accedió la persona agresora a las fotos o videos íntimos que están circulando en red. Los ha robado, los ha tomado sin su consentimiento, también la edad, ¿no? Si es menor o mayor de edad la víctima. Si el contenido está público en redes sociales todavía, que hay muchas personas que lo están viendo, igual nos habla de una situación de vulnerabilidad donde su intimidad está expuesta. Si datos personales de la víctima están expuestos en Internet junto con su foto, porque eso va a llevar a otro tipo de violencia como el acoso sexual, seguro va a recibir llamadas con solicitudes sexuales, mensajes sexualizados o violentos, y eso va a hacer que la violencia digital que los efectos de la violencia digital que está enfrentando sean mucho más grandes, ¿no? También preguntarnos si está en una situación de extorsión o amenaza. Muchas veces la violencia sexual a través de TIC, una de las antesalas a esto es la extorsión y la amenaza. Es decir, alguien me amenaza y me dice, si no haces esto, si no me mandas este video desnuda, voy a matar a tus papás, ¿no? O voy a hacer esta otra cosa. Entonces, esa situación de extorsión genera mucho malestar en las víctimas y muchas veces por miedo a que lo suban a internet o que hablen con sus papás, sobre todo cuando hablamos de adolescentes, pueden ceder al ciclo de la extorsión, ¿no? Entonces pueden seguir enviando más contenido, pueden ceder a tener un encuentro físico que puede acabar en una violencia sexual o una situación de captación para trata. Entonces, preguntar y saber si todavía sigue en contacto con el agresor y si está en un círculo de extorsión y amenaza es fundamental para brindar la protección adecuada, ¿no? También hay que, otra situación que nos ayuda a entender la situación de vulnerabilidad es qué tantos datos personales de la víctima sabe el agresor, ¿no? Capaz sabe dónde vive, capaz sabe alguna su situación económica o los problemas en los que está enfrentando, la dirección de su casa o incluso si es un adolescente, el colegio en el que asiste. Entonces, toda esa información nos ayuda a entender que está en una situación de vulnerabilidad y que si no se la protege adecuadamente o no se interviene, esta violencia de género facilitada por la tecnología puede escalar a otras formas de violencia, quizás un poco más graves. Eso sería por mi parte. Si ya fue respondida la pregunta, vamos a pasar con la doctora Claudia acá que quiere hablar. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, Luan hablaba sobre este tema de cuando, cuando las imágenes siguen siendo viralizadas, ¿no? En el caso de las pruebas, cuando una víctima presenta pruebas,
¿no? Y esto es que también se lo he preguntado a una juez, ¿por qué tenemos, bueno, por qué la víctima, en este caso, tendría que ir entendemos que hay requisitos, requisitos formales, entendemos que tienes que presentar croquis, entendemos que tienes que presentar una serie de cosas, ¿no? Que al final se le hace a la víctima más difícil completar esos requisitos mientras el delito sigue, o sea, sus imágenes siguen siendo reproducidas sin su autorización. Lo que no termino de entender es cuando hablaba con la juez, me dice, a ver, cuando bueno, estoy hablando de casos de injuria o difamación. Te pongo un ejemplo, me dice, en el tema de injuria. Tiene que decir necesariamente fulana de tal, es una tal, no sé qué, pero a ver, si te ponen un rótulo en tu imagen que es totalmente falso, o sea, no estamos incurriendo con una imagen de privacidad a tu imagen y es más, le estamos poniendo un rótulo que no te corresponde. Y mi cuestionante fue, y le dije, ¿no? O sea, ¿por qué la víctima tiene que ir a buscar el domicilio del tipo que en su vida ha conocido, pero ese tipo reproduce esas imágenes? Entonces, no entiendo, o sea, no estuvieras revictimizando, o sea, estás obligando a la víctima a que la víctima vaya a buscar a esa persona que en su vida ha visto y que no sabes por qué está reproduciendo tu imagen, ¿no? Porque por molestar a una persona también te está molestando a ti. Entonces, bueno, eso no termino de entender, ¿no? Entonces luego te dicen, te buscan como que varias cosas para rechazarte ese caso, ¿no? Porque, bueno, un delito de acción privada, me imagino que tarda en su proceso, no sé, seguramente por la carga procesal, no sé, y te dice, no, mejor denúncielo al Ministerio Público por un tema de violencia. O sea, no es revictimizar de nuevo a la víctima. Ahora, con relación a esta unidad especializada, es evidente, debería existir una unidad especializada no solamente para el tema de la niñez, también el tema de la mujer, ¿no? Porque es muy difícil que una mujer que no tenga acceso a plataformas, a medios digitales o mismo que maneje su celular y pueda acompañar una prueba, es tan difícil de que ella se pueda dar cuenta cómo tiene que presentar, ¿no? Incluso solamente sacando una foto no es prueba, incluso sacando un screen no es prueba. Es prueba cuando tú agarras, sacas de tu celular ese video, sacas de tu celular, ves cuántas vistas ha tenido ese video, ¿no? Porque últimamente es así. Entonces, la verdad es que este tema, la tipicidad digital y la tipicidad tradicional, definitivamente es una barrera que nos revictimiza, es una barrera que no coadyuva en el tema del procedimiento de la entrega de las pruebas, que no coadyuva porque tienes que cumplir requisitos demasiado extensos que al final terminas no entendiendo y al final terminas desgastándote y dices, bueno, lo dejo así, ¿no? Entonces eso es lo que quisiera que tal vez la abogada me aclare, porque sí, yo la verdad me he quedado fría cuando la juez me dice, no, no se puede por este lado, por esto, por esto, entonces tendría que ser por el otro lado, no sé, no termino de entender la verdad. Eso, Sí. gracias. ¿Cómo está, doctora? Gracias por su pregunta. Y la verdad que sí, es un error de la jueza y creo que es porque realmente en el país no tenemos la costumbre, ¿no? De realizar estas denuncias por difamación, el procedimiento es diferente, obviamente ahí no va a intervenir la fiscalía, pero en la denuncia se pueden proponer estos actos investigativos, ¿no? eh, la notificación al domicilio del denunciado, se puede solicitar al CERESI y al CEGIP y la jueza en teoría no debería tener por qué denegarse, porque más bien estos procesos de acceso privado deberían ser mucho más rápidos. Y coincido totalmente con usted que llevarlo a un proceso por violencia es totalmente revictimizador, ¿no? Porque quizás la víctima lo que quiere es una gratificación pública y ya, no necesariamente quiere que el agresor vaya a la cárcel. Em,
Pero sí hay un mal entendimiento de la jueza que no quiere sugerir actos investigativos, no quiere aceptar estos actos investigativos, pero en casos de acción penal privada, sí puede sugerir, sí puede sugerir y se lleva adelante. Y ya designan después un investigador para que se realicen estos actos o se mandan los requerimientos al CERES y al CEGIP, por ejemplo, para dar el domicilio y se coordinan las notificaciones. No debería ser la víctima quien vaya, pero lamentablemente a veces sí la teoría o cómo funciona de un lugar a otro varía mucho. ¿En qué lugar ha sucedido todo? ¿Dónde está usted? ¿En Cocha o La Paz? En Cochabamba. Sí, porque en La Paz nosotros hemos puesto un par de denuncias por difamación directamente ya presentando la querella y sí nos ha funcionado. Y obviamente habían actos investigativos pendientes, pero se han derivado al ICUB como debía. Y tal vez para no presentar el celular directamente, lo que nos ha servido a nosotros es presentar en CD de información, pero en otros casos piden sí o sí el dispositivo de origen, que es el celular, ¿no? Pero entre que te hacen CD y vaya al ICUB o el celular, ahí es como que yo le digo la verdad que 50-50. En varios casos sí nos han aceptado que toda esta información en un CD y en otras, dependiendo del criterio del fiscal, nos han pedido el dispositivo de origen. Y ahí también hay que explicarle, ¿no?, a la víctima que es una posibilidad que quizás tenga que entregar su celular y cuán dispuesta quizás está a hacer eso. Muchas gracias, Adriana, por la respuesta. Vamos con la última pregunta o comentario. Douglas, que estaba ahí levantando la mano. Douglas, ¿estás por ahí? Douglas, no sé si querés hacer tu consulta por el chat. Ahí te lo desactivé. No le permite el audio. Pero se lo estoy desactivando o sea, le estoy activando el micrófono, pero lo vuelve a activar o se vuelve a activar solo. Ahí deberías poder hablar, Douglas. Se cierra el micrófono. No sé si querés hacer tu consulta de nuevo por el chat. Ahí lo tenés activado el micrófono. Bueno, por alguna razón se desactiva el micrófono cuando se lo activo. Así que no sé, Douglas, ahí lo tenés habilitado. Bueno,
Siempre hay una frase en Argentina que es que puede fallar y ahora está fallando el micrófono. No sé, Douglas, si querías complementar tu pregunta anterior, si la querés hacer por chat o una nueva consulta o comentario, si la... Mm. A ver, vamos a intentar una vez más con el micrófono. La informalidad quería hablar. No se puede. Tal vez, Dulas, lo que podríamos hacer es que mandes un audio al grupo en el que está. No sé si estás en el grupo 1, en el grupo 2 o en el grupo 3, y ahí lo podemos pasar al resto de los compañeros y podemos continuar con la conversación por ese medio. No nos gustaría que tu opinión y que tu aporte se pierda, así que creo que podemos continuar la conversación ahí. Sentite en la confianza de mandarnos un audio por ese medio e incluso lo podemos tocar en la última sesión que va a ser la siguiente semana. Sí, o esperamos un ratito si les parece a las otras personas. ¿No? O ya. Bueno, mil disculpas, Douglas. A mí me aparece que se te activa el micrófono y se vuelve a desactivar, así que es un problema del Zoom. Em, de nuevo, disculpas y espero que puedas participar de la manera que te propuso Luan. Ya llegamos a la hora de cierre de esta sesión sincrónica. Les queremos agradecer su participación, sus preguntas y por supuesto invitarles a que sigan participando en los grupos de WhatsApp, que sigan escuchando el podcast y que cualquier duda o comentario que haya quedado a partir de las exposiciones de las compañeras, que puedan hacernos llegar sus preguntas y comentarios vía el grupo de WhatsApp. Sí, y si el doctor puede hacer llegar su punto de opinión, creo que sería muy útil para todos. Muchas gracias a todos y todas y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.